Muy buenos días, una vez más. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Es un gusto poder estar delante de ustedes nuevamente, gracias a nuestro Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, con sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es oportuno ir a este capítulo 1, versículo 14, cuando queremos acercarnos y hablar acerca de la encarnación o de la humanidad del Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, muchos a lo largo de los años, mis hermanos, han encontrado dificultad en creer y en afirmar la deidad de Jesús, como vimos hace 2 domingos. Pero ellos argumentan que notablemente Jesús fue un hombre. Por lo tanto, no podemos creer que Jesús fue Dios. Y hasta ahí todo está claro y todo está bastante bien. Sin embargo, mis hermanos, aunque parezca probablemente extraño, hay otro grupo que no ha hallado dificultad en afirmar y creer la deidad de Jesús, pero sí han hallado problema en afirmar la humanidad del Señor Jesucristo. Razón por la cual en la antigüedad, en tiempos pasados, esta doctrina fue digna para llegar a cabo muchos concilios, afirmando que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. De manera que es vital para nosotros los cristianos presentar nuestra defensa de la humanidad de Jesús, así como lo hicimos también acerca de la deidad de Cristo. Nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, que a la verdad son o es nuestra única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Ella, cuando vamos, la abrimos, estudiamos la palabra de nuestro Dios, ciertamente nos declara estos 2 aspectos del Señor Jesús. Vimos que Jesucristo verdaderamente es Dios, y el día de hoy, mis hermanos, es mi intención mostrar que Jesucristo verdaderamente fue hombre. Por lo tanto, esta grandiosa afirmación y declaración del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne, es de suma importancia y digna de ser meditada por nosotros. Como ya lo dije, esta doctrina es la doctrina conocida como la encarnación. Y puesto, mis hermanos, que esto es así, el apóstol Juan en sus epístolas nos habla y nos muestra lo peligroso que es no creer en esta doctrina. Por ejemplo, acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí el apóstol Juan llama falsos profetas, o como vimos en el capítulo 2 de 1 de Juan, anticristos. Así que él los nombra falsos, aquellos que niegan esta verdad. Pero no solo lo hace, como lo dije en su primera carta, sino que en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, Juan escribe lo siguiente: Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Así que, mis hermanos, debido a la importancia que la palabra de Dios nos muestra de esta enseñanza, nosotros debemos ciertamente conocer esta doctrina, creerla y afirmarla.
El sermón de esta mañana, como ustedes lo ven en sus bosquejos, ha sido llamado Evidencias de la Humanidad de Jesús. Y es mi deseo compartirlo con ustedes por medio de solamente 2 puntos. En primer lugar, ver las evidencias bíblicas de esta enseñanza, para luego, mis hermanos, poder ver los beneficios que esta enseñanza, que esto de aquí, que realmente es cierto, qué beneficios ha traído a nuestras vidas. Y finalmente poder concluir con unas aplicaciones. Las evidencias de la humanidad de Cristo. Ciertamente pienso que ya haber leído esos 2 textos en primera y segunda de Juan, en lo particular, me deja claro que verdaderamente esto es real, esto es verdadero. Sin embargo, no crea que solamente Juan y que solamente esos 2, y con el texto base de esta mañana, son las evidencias de esta gran doctrina. Sino, mis hermanos, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios abundantes afirmaciones y hechos que nos van a llevar a la conclusión de que Jesucristo fue 100% hombre. Por ejemplo, cuando revisamos en 1 de Timoteo capítulo 3, 16, el apóstol Juan dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese? Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y en lo personal, encuentro en este versículo, mis hermanos, que es bastante completo, no solo para manifestarnos la humanidad de Jesús, sino también para mostrarnos la deidad de Cristo. Pero también en el capítulo 2, versículo 5, Pablo afirma lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. De igual manera, mis hermanos, cuando usted repasa los evangelios, cuando usted ve la vida de Cristo, empezando desde su nacimiento, viendo su crecimiento, encontramos también afirmaciones que muestran su naturaleza humana. Por ejemplo, esto de aquí apúntelo porque no lo vamos a leer a causa del tiempo, mis hermanos, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 6, Él mostró cansancio, tuvo hambre en Mateo 4:2, tuvo sed en Juan 19:28, Él durmió en Lucas 8:23 y según varios textos, pero primera de Juan 1:7 nos muestra de que Jesucristo derramó sangre. Y así también, mis hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 35, uno de los versículos más cortos de las Sagradas Escrituras, nos dicen que el Señor Jesucristo tuvo tristeza y lloró. Así que, mis hermanos, todas esas cosas verdaderamente notan que Él las pudo hacer, las vivió debido a la condición que tenía de hombre. Usted y yo nos cansamos, usted y yo tenemos sed, usted y yo tenemos hambre por nuestra condición de hombres. Pero hay algo más también que muestra, mis hermanos, la humanidad de Cristo. Por ejemplo, lea conmigo Juan capítulo 4, versículo 9. Y es este encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, donde ella le dice lo siguiente: entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces allí usted dirá, bueno, ¿cómo vemos que Jesús verdaderamente es un hombre? Si ya usted, hermano Tairo, mencionó que tuvo sed. Bueno, la verdad es que, mire, hermano, si vemos detalladamente lo que ella refiere, usted se da cuenta que esta mujer no conocía a Cristo, primera vez que lo veía, y sin embargo ya al verlo y al escucharlo, esta mujer dice: ese hombre es judío. Él es un judío, y ¿cómo tú, siendo judío, tienes una conversación conmigo? Que soy samaritana. Entonces, mis hermanos, solamente el verlo y hablar con él le muestra de que
este hombre, ciertamente es un hombre, pero aparte de eso tenía unas características que lo podían notar. Era judío. Usted cuando probablemente habla con alguien y es de otro país, puede sacar rápido y dice, él es colombiano. ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando hablar. O mira, él es bien guayaquileño. ¿Por qué? Por la camisa con la que anda. Así que hay características que a nosotros ya nos muestran cierta identificación de alguna persona. Y esta mujer samaritana hizo aquello. Asimismo, mis hermanos, cuando nosotros vimos acerca de la deidad de Jesús, tomamos como referencia y vimos acerca de Tomás. Y Tomás aquí, para ver las evidencias de su humanidad, también es importante ver cosas que él escuchó y vio. Por ejemplo, resulta, mis hermanos, que tras la resurrección, el Señor siguió teniendo su cuerpo humano. Por ejemplo, allí en Juan capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Pero si probablemente eso no le es suficiente, el doctor Lucas da un poquito más de detalle y es un poquito más específico. En Lucas capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, dice el Señor Jesús. Mis hermanos, ha habido tanta creencia acerca de Jesús y como vimos en el primer sermón de esta serie que fue acercándonos a la persona de Jesús, nosotros vimos que muchos se refieren acerca de Jesús. Y existió un grupo de personas que negaron que Jesús era un hombre y afirmaron que Jesús era un fantasma solamente. No era un hombre, tenía apariencia de hombre, pero en naturaleza Jesús era un fantasma. Sin embargo, aquí Lucas nos deja clarísimo, registrando estas palabras del Señor Jesucristo. Él tenía manos y pies, carne y hueso, dijo el Señor. Pero finalmente, hermanos, algo que no podemos dejar pasar y debemos referirnos cada vez que usted y yo hablamos de la humanidad de Jesús, es que nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vamos a leer, fue tentado así como lo es usted y como lo soy yo. Pero hay una particularidad allí. Lea por favor Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Esa es la particularidad allí. Señor Jesucristo, usted lo ve, Mateo 4, que fue tentado, ciertamente, pero nuestro Señor Jesucristo no pecó. Y aquí, mis hermanos, vale aclarar algo. Nosotros, mis hermanos, no debemos confundirnos en decir de que si ciertamente Jesucristo no pecó, ¿cómo es que la Biblia también dice que Él llevó nuestro pecado? Y no hay confusión allí. El acto del pecado, mis hermanos, el Señor Jesucristo no lo hizo. Sin embargo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 21, lo siguiente: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pablo aquí da las dos verdades. Jesucristo no pecó, pero fue hecho pecado para ese propósito, para ser hechos justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, hermanos, esto no contradice esa creencia. La una no está en contra de la otra. Pero mis hermanos, no solamente son estos versículos, como bien lo hemos dicho, la palabra de nuestro Dios es abundante.
Y en este tema no es la excepción. Por lo tanto, espero, la verdad, y deseo de que lo visto a nosotros, mis hermanos, nos confirme de que Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y esas y muchas más evidencias de su humanidad, usted y yo las podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Pero entonces, hermanos, habiendo quedado claro y viendo la evidencia bíblica de esto, ¿qué beneficio encontramos en ello? ¿Qué beneficio o cuál es el beneficio de su humanidad para usted y para mí? Y probablemente de manera aparentemente usted diría, bueno, no creo que existan beneficios muy vitales como para decir, wow, el gran beneficio, pero déjeme decirle, mis hermanos, que sí. La verdad, mis hermanos, cuando nosotros observamos los beneficios de la humanidad de Jesús o su encarnación, a la vez esto muestra la importancia de esta doctrina. Porque, mis hermanos, en última instancia, de ello depende nuestra doctrina de la salvación. Si usted saca conclusiones ya con lo que he dicho, puede decir de que verdaderamente si el Señor Jesucristo no hubiera tomado una naturaleza humana, Él no podría haber sido llevado y sacrificado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si no hay ello, no hay perdón de pecados. Si Él no hubiese ido a morir a la cruz, la deuda que usted y yo teníamos con Dios aún existiría. Y se lo he dicho, y ahorita vamos a ver detalles de esto. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 18, menciona lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que la encarnación de Jesús hizo posible revelar al Padre. Usted y yo hoy podemos conocer al Padre justamente por el beneficio de que es Cristo, de que la segunda persona de la Trinidad, Dios, se hizo carne. Y mis hermanos, aunque Dios se había revelado en el Antiguo Testamento y usted y yo vimos eso el año anterior y verdaderamente creemos en eso, tampoco podemos negar de que existía una relación distante entre el pueblo de Israel y Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 19, nos da una idea de cómo era esa relación. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El pueblo mismo, entendiendo la santidad de nuestro Dios, tenía y buscaba allí tener esa distancia, porque conocía lo que podía pasar. Por lo tanto, Moisés, tú habla con nosotros. Habla tú con nosotros. Sin embargo, hermanos, ahora el Padre es revelado según Juan 1:18 por medio del Hijo. Por medio del Hijo es que es posible esa revelación del Padre para usted y para mí. Pero esto, hermanos, es que nos lleva a nuestro segundo beneficio. Y es que, mis hermanos, la encarnación de Jesús hizo posible reconciliarnos con Dios. Hizo posible esto. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19,
menciona lo siguiente: y todo esto procede de Dios. ¿Qué hizo Dios? Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Cristo no se hubiese encarnado, ya Pablo no podía decir esto. No existiría tal reconciliación. Y la verdad, mis hermanos, usted logra ver esto como un beneficio. ¿Sabe cuándo? Cuando verdaderamente usted ha gozado de estos beneficios. Porque si no ha gozado de estos beneficios, en verdad le da lo mismo. Pero mis hermanos, los hombres y las mujeres que por la gracia de Dios hemos gozado de este beneficio de la reconciliación con nuestro Dios, verdaderamente encontramos grande gozo y alegría en saber de que nuestro Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Pero mis hermanos, para esta reconciliación usted y yo sabemos de que era necesario un pago, de que había una deuda y era necesario que esa deuda sea saldada. Y la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Jesús hizo posible el pago de la deuda por nuestros pecados. Vea por favor Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo aquí hace referencia, mis hermanos, a una deuda. Y usted sabe que a raíz de la caída de Adán y Eva, el hombre contrajo una deuda con Dios. Y puesto que era una deuda, obviamente hay que pagarla. Cuando usted adquiere una deuda, mis hermanos, la tiene que pagar. La tiene que pagar. Usted conoce consecuencias cuando no se paga una deuda. Usted lo sabe muy bien. Y sabe a veces la presión que ejerce cierta empresa cuando hay una deuda. Por lo tanto, si esa deuda aún continuaba, el Señor Jesucristo, Dios iba a traer consecuencias a nosotros, porque esa deuda no había sido saldada. Sin embargo, gloria a nuestro Dios por estas palabras, porque nuestro Dios decretó acabar tanto como esa enemistad y decretó acabar con esa deuda, poniendo a su Hijo, llevando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, y de esa manera, mis hermanos, eliminó toda deuda que podría haber entre nosotros los hombres y nuestro Creador. Pero aquí hay un detalle importante, mis hermanos. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y para que esa deuda sea saldada, la persona que iba a pagar esa deuda debía tener un requisito principal. Y es el que Juan menciona: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y este era el requisito. Y en Él no hay pecado. No hay pecado. Es más o menos de esta manera. Usted tiene una deuda y no tiene cómo pagarla, no puede pagarla. Pero de pronto yo le digo: mi hermano, mire, yo le voy a pagar esa deuda.
y resulta que yo tampoco puedo pagarla. Pero tiene que venir alguien que pueda pagar esa deuda y él diga, con esto paga la deuda. No podía venir alguien con pecado a pagar la deuda de nuestros pecados, sino que Jesucristo, que no hay pecado en él, vino y pagó aquella deuda. Por lo tanto, mis hermanos, ya no hay deuda, no existe más. Fue eliminada, quitada y, como dice Pablo, fue clavada en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿no es eso un beneficio? ¿No es eso una bondad tan grande de parte de nuestro Dios? Eso, mis hermanos, realmente es el bien más grande que usted y yo podemos recibir en nuestras vidas. Pero así, mis hermanos, como estos beneficios, nosotros podemos destacar aún más. Por ejemplo, el mismo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Él se hizo carne para destruir las obras del diablo. Pero asimismo, el apóstol Pedro también nos muestra un beneficio de que Jesús se haya hecho carne. La encarnación de Jesús hizo posible para nosotros un ejemplo de vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Verbo se hizo carne, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por lo tanto, hermanos, en otras palabras, lo glorioso y lo maravilloso de la encarnación de Jesús, pienso yo que lo podríamos resumir de esta manera. Y anote, mis hermanos, esta frase y halle verdaderamente y encuentre verdaderamente, mis hermanos, el amor y la bondad de nuestro Dios para con nosotros. Y es que la encarnación de Jesús se podría resumir diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres fueran hechos hijos de Dios. Qué verdad tan preciosa. Usted y yo, hijos de hombre, el Hijo de Dios toma nuestra posición. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y como resultado de eso, ahora usted y yo, habiendo creído en el Hijo de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser ciudadanos del cielo. Mis hermanos, verdaderamente esto es un beneficio para nosotros. Es un beneficio muy maravilloso, tan grande para nosotros los cristianos. Pero vuelvo y repito, va a encontrar verdaderamente que esto es un beneficio cuando usted viva estos beneficios. Así que mi querido amigo y mi querida amiga, si aún esa deuda y esa enemistad con Dios permanece, déjeme decirle que en Jesucristo, el Dios encarnado, usted puede hallar y encontrar y vivir estos beneficios. Y puede asimismo, mis hermanos, como los hijos de Dios, pueden decir: gracias, Señor, por enviar a tu Hijo.
Gracias, Padre, porque por medio de Cristo usted nos ha acercado a usted mismo. Finalmente, mis hermanos, habiendo visto que esto es de vital importancia, que es una doctrina que no se podría decir que se menciona una sola vez, sino que, mis hermanos, nosotros también debemos dar la misma importancia a esta doctrina, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los cristianos tempranos y como lo hicieron aquellos maestros bíblicos que por la gracia de Dios nos han dejado material, nos han dejado escritos, al cual nosotros podemos acudir y ver por la palabra de Dios de que ciertamente eso es así. Mis hermanos, sea para nosotros también de igual importancia. Y así como negar la divinidad de Cristo, mis hermanos, negar la humanidad de Jesús es también negociar con toda la fe cristiana. Es también negociar con toda la fe cristiana. Por lo tanto, es la obra de Satanás, así como a unos revelarles falsamente de que Jesucristo no es Dios, a otros revelarles falsamente y confundirlos de que Jesucristo no fue hombre. Satanás, por medio de falsos maestros, por medio de falsos y engañadores, como dice Juan, ha creado un falso Cristo en muchas personas. Pero mis hermanos, eso, así como esta advertencia, es una razón para que usted y yo podamos darnos cuenta de la misericordia y de la gracia de Dios para con nosotros. Porque existiendo todos estos peligros, existiendo todas estas falsas enseñanzas y existiendo todo aquello que verdaderamente es erróneo, nos ha traído por su gracia y por su bondad al conocimiento de la verdad. Nos ha expuesto a estas verdades y por lo tanto, mis hermanos, nos ha ayudado para creerlas, pero asimismo para poder nosotros, como hijos de Dios, afirmarlas. Mis hermanos, sin duda alguna, nosotros como pueblo suyo debemos estar grandemente agradecidos por la convicción que Él ha traído a nosotros. Esto no se cree con nuestra lógica. Esto no se cree con nuestro criterio humano. Si ciertamente aplicamos nuestro criterio humano, justamente vamos a caer en el error como han caído muchos. Pero mis hermanos, es nuestro Dios quien nos ha ayudado a tener convicción de esta creencia y de toda la verdad expresada en su palabra. Por lo tanto, ¿cuál es entonces la respuesta del Hijo de Dios a esto? ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia para esto? Y la verdad encuentro, mis hermanos, de que nosotros debemos responder a nuestro Dios en adoración por su gracia y su bondad manifiesta para nosotros. De que debemos responder a nuestro soberano y sabio Dios adorándolo por su misericordia para con usted y conmigo. Y finalmente, mis hermanos, para concluir, permítame decirle de que esta verdad es digna de ser meditada por nosotros. Y nosotros, meditándola, mis hermanos, en consecuencia de eso, agradezcamos a nuestro Dios y estemos gozosos y alegres por todos esos beneficios que tenemos por la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, por la encarnación de Jesús,
Y vuelvo y lo repito, si eso no se hubiese efectuado, usted y yo no tendríamos la posición que hoy tenemos. Juan no podría haber escrito en el capítulo 3, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. No podría haberlo hecho. Y mis hermanos, quiero dejar con ustedes un último texto. Un último texto para demostrar cuál es el Dios al cual nosotros adoramos. Y este es el Dios al cual usted y yo adoramos. Permítame decirlo en palabras del apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, versículos 6 al 11. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.